¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta séptima entrega de los videotutoriales de programación para no programadores vamos a charlar sobre módulos. Este término se utiliza para identificar pedazos de programas o subprogramas. En algunos textos van a encontrar el término procedimiento o función para representar el mismo concepto, el concepto de partes de programas o módulos. En una de las entregas anteriores vimos que un problema grande se divide en partes y se analizan las relaciones entre las partes para identificar lo que denominamos como proceso. Una pequeña parte o porción del problema que obviamente va a tener una porción de programa para solucionarlo. Esta porción de programa no es independiente del resto. Vimos que necesita de entradas y presenta resultados o lo que llamamos salidas. De esta manera es como los módulos se vinculan con el proceso de solución de los problemas. La situación que enfrentamos, o al menos una de las situaciones que enfrentamos, es la que se muestra a continuación. Imaginemos una porción de programa en la cual se observa con claridad que hay determinadas acciones que se repiten con frecuencia. Esta situación no es buena para la programación. Con el tiempo se encontró una solución para este problema. La solución consiste en ubicar las acciones que se repiten en otro lugar, identificándolas bajo un rótulo o bajo un nombre que nos permita denominar ese conjunto de acciones. Esto constituye un módulo y lo que se hace es reemplazar el conjunto de acciones repetidas por un llamado al módulo. De esta manera tenemos en un único lugar el conjunto de acciones. Al ejecutar las instrucciones, cuando se encuentra un llamado a un módulo, lo que se hace es saltar hasta ese lugar donde están las instrucciones que se incluyeron dentro del módulo, ejecutar esas instrucciones una a otra hasta la última o hasta que se encuentra una en particular que le dice regrese y entonces vuelve al punto, a ese lugar desde donde hizo el salto para poder continuar con la ejecución del resto de instrucciones. Cuando digo que regresa al punto desde donde salió o desde donde hizo el salto, es importante porque podemos ver que se llama o se invoca al módulo desde distintos lugares, de manera que debe recordar o debe saber a dónde volver. La programación mediante módulos o con subprogramas o funciones o procedimientos o como quieran llamarlo, tiene ciertas ventajas. Entre ellas vamos a destacar las siguientes. En el desarrollo de software se utiliza el término mantenimiento para indicar el conjunto de actividades que se realizan después que se entrega un producto. Se refieren específicamente a aquellas actividades necesarias para adecuar un producto a nuevas características de hardware o para agregarle funcionalidad a la que ya tiene. De manera que un código en el cual encontremos en un solo lugar un conjunto de instrucciones que no están repetidas en otro lado va a ser mucho, pero mucho más fácil de mantener. Refactoring es un término utilizado en programación, especialmente por equipos que hacen desarrollo ágil. La idea es alterar o reestructurar el código para mejorarlo. Obviamente no se cambia, no se altera el comportamiento. Lo que hace, lo sigue haciendo. El concepto es revisar el código buscando aquellas porciones de instrucciones o variables que no son necesarias o que se pueden reemplazar por otras que sean más eficientes. Indudablemente, un código que esté escrito modularmente va a ser más fácil de factorizar. Con el término coherencia, lo que se pretende es garantizar el mismo conjunto de acciones. Al estar las instrucciones en un único lugar en el módulo,
Cada vez que se llama o cada vez que se invoca el módulo, existe una garantía de que se ejecutan las mismas instrucciones. No ocurre lo mismo cuando tenemos una copia y una repetición de las acciones en todo el código. En desarrollo de software, y particularmente en programación, tenemos algunas recomendaciones o buenas prácticas de programación. También tenemos principios, cuestiones que prácticamente son inalterables. Esta es una de esas, se conoce como DRI o Don't Repeat Yourself, no te repitas. Básicamente lo que nos dice este principio es que cada vez que tengamos el mismo conjunto de acciones, es nuestra obligación convertirlo en un módulo, en una función, en un procedimiento. A continuación vamos a tratar de comprender el concepto y la diferencia que existe entre los términos parámetros y argumentos, obviamente en programación. Para eso vamos a analizar esta declaración de una función. Función porque en el lenguaje que estamos utilizando para hacer las presentaciones o demostraciones, los módulos se conocen como funciones. Lo primero que vamos a destacar es la instrucción return, que nos permite regresar. Justamente es esa instrucción la que permite volver al punto desde donde se llamó o se invocó la función. En este caso en particular se trata de una función que recibe dos argumentos, A y B, y los compara. Cuando A es mayor que B, nos devuelve el valor de A. Y cuando no es así, nos devuelve el valor de B. Fíjense en que en este caso no hace falta el else, porque la instrucción return regresa. O sea que no hay ninguna opción, no hay ninguna posibilidad de que después del return A siga ejecutando otra sentencia, porque vuelve a el punto del programa en donde se invocó a la función. El otro punto que no debemos de olvidar es que la función tiene un identificador. Como dijimos antes, el conjunto de instrucciones que se separan en un módulo se identifican con un nombre, en este caso el nombre de la función, que para el ejemplo es máximo, porque nos devuelve el mayor valor de los dos parámetros que pasamos. Veamos cómo se relaciona esta declaración de la función con el esquema básico de los programas, aquel que vimos en la segunda entrega del video tutorial. En este caso, el esquema sería el que estamos viendo, en donde el proceso se denomina máximo, las entradas se corresponden con los parámetros A y B respectivamente, y la salida corresponde al mayor valor, o sea, al return, ya sea el A o el B. A continuación vamos a ver cómo opera, cómo se ejecuta esta función. En este ejemplo tenemos la página web y el programa en JavaScript que en este momento contiene la función. Cuando recargamos la página no ocurre nada, porque la función no se ejecuta a menos que se llame, que se invoque. Entonces lo que vamos a hacer es incorporar una instrucción que invoque a la función. Para ello vamos a mostrar el resultado de averiguar el valor máximo entre dos números. Y lo vamos a hacer de una manera directa. O sea, dentro de alert vamos a poner el resultado de máximo. Y en este caso le vamos a pedir que nos muestre el máximo entre 15 y 76. Obviamente sabemos cuál es el resultado, pero lo que queremos es ver cómo funciona, cómo opera esto. Al recargar la página vemos efectivamente el 76. De hecho, no nos sirve para nada averiguar el máximo entre dos números cuyos valores conocemos. De manera que vamos a modificar el programa
para incorporar un par de variables, de modo que el valor a controlar pueda cambiar, y ejecutar o invocar la función utilizando las variables. Cuando recargamos la página, podemos ver que nos muestra el valor 7, que efectivamente es el que corresponde a la variable i. Lo importante de este ejemplo es que hemos visto cómo la función se puede invocar con valores directamente, con números, y también con variables. En ocasiones vamos a tener que hallar el máximo de más de dos variables. Para eso podemos utilizar esta misma función utilizando el resultado que nos devuelve como entrada para la misma función. Veamos cómo se hace. Invocamos una vez más a la función máximo y en este caso vamos a utilizar el resultado que ya tenemos como primer parámetro de la función. Y el tercer valor que queremos controlar lo pondremos como segundo parámetro de esta invocación. De ese modo, nos queda que una llamada a la función máximo se encarga de hallar el valor entre x e y. Y ese valor es el que se utiliza nuevamente como parámetro para hallar el máximo entre ese valor y el 9. Recargando la página vamos a ver que nos muestra el valor 9 porque efectivamente es el máximo de los tres que tenemos codificados. Al cambiar el valor de i, por ejemplo, por un 76, vamos a ver que el código efectivamente hace lo que hemos pensado, nos muestra el máximo de tres valores dados. Lo interesante de esta manera de programar es que se puede aplicar para 4, para 5 o para más valores. Es importante recalcar en esta demostración que los valores de a y b en la función se conocen o denominan argumentos y vienen a ser unas variables locales o propias de la función. Los valores que se pasan a la función cada vez que se la llama o cada vez que se la invoca se conocen como parámetros, que pueden ser constantes como el 9 o variables como la y o la x e incluso el resultado de una función. De manera que el término parámetro y el término argumento se refieren a lo mismo, solo que utilizamos parámetro cuando invocamos a un módulo para pasar una constante, una variable o el resultado de una función. Y utilizamos el término argumento cuando estamos dentro del módulo o en este ejemplo en la función para recibir los valores de lo que nos están pasando. Encontramos otra situación en la que es prudente realizar la programación modular. Incluso tenemos un principio de programación para este caso. La cuestión está cuando nos enfrentamos a un código que no tiene acciones repetidas, pero son muchas. En una situación como esta, es lógico pensar que tantas acciones hacen muchas cosas. Y en más de una oportunidad vamos a encontrar que esas acciones no están íntimamente relacionadas unas con otras. Pueden agruparse de una manera diferente. Es entonces cuando es apropiado aplicar el principio de la responsabilidad única o Single Responsibility Principle. Lo que este principio propone es que se deben agrupar las acciones bajo un mismo objetivo, bajo una única responsabilidad. De esa manera vamos a contar con un módulo principal, por ejemplo, que va a invocar a varios módulos con menos instrucciones por módulo, pero con las responsabilidades perfectamente definidas. Responsabilidades sencillas y simples por cada uno de los módulos. Para finalizar, en el resumen,
vamos a puntualizar que la programación modular no solo se trata de hallar porciones que se repiten, también se utiliza el concepto para organizar las diferentes partes de un programa. Esto trae ventajas, entre las que hemos mencionado el mantenimiento, el refactoring, la coherencia, pero me interesa recalcar que las ventajas económicas son de gran peso, porque a la hora de volver a revisar un código para mantenerlo o para factorizarlo, justamente la capacidad de poder hacerlo con la certeza de que se está corrigiendo o se está revisando la parte única que hace falta hacer es muy importante. El otro aspecto que debemos recalcar de esta entrega del tutorial de programación para no programadores es la de la abstracción de los parámetros. Dentro del módulo se utilizan los argumentos como variables, particularmente como variables locales o propias o privadas del módulo, sin preocuparse de cómo es que se introduce el valor al invocar o llamar al módulo. En cada lenguaje de programación esto puede tener particularidades que los programadores tienen que revisar cuando escriben un programa. En esta parte conceptual de la programación es suficiente con comprender que los parámetros son las variables o los valores que se introducen cuando se invoca un módulo y los recibimos en el módulo como si fuesen variables locales o normalmente argumentos del módulo. Bien, los espero en la próxima entrega. Adiós.